Digo, Y la verdad es que la profe pregunta una Ya, explica. pueden hacer una lista para contemplar su asistencia y ver si se ganan unas décimas. oh, ¿sabes algo? Por favor, Bueno. No tenés tú, ¿no? Ya, comentarles que. ¿Quién va a sacar? Ah, bueno. ¿Tiene un papelito? ¿No tiene un papelito? ¿Ya? ¿Un cuaderno? ¿Nadie trae cuaderno? ¿Sí? Ah, No, sí trae. Ya, decirles que estaba revisando las pruebas, están bastante bien la primera parte. Voy a la segunda parte, que era lo escrito. Y bueno, ahí ha estado ya variada la cosa. Estoy como como un poquito menos de la mitad, así que todavía me falta revisar un poco, porque igual había unos textos bastante largos. Así que yo creo que entre hoy día y mañana voy a terminar la revisión, les subo la nota, ya con las décimas que juntaron para la tercera unidad, y el martes la pueden revisar en los laboratorios. ¿Sí? El martes, si que quieren, yo la voy a llevar para que la puedan ver y puedan ver con la rúbrica de evaluación cuáles fueron, ¿sí? Las cosas que se equivocaron y las cosas que hubo buenas. ¿Ya? Entonces, esa sería la tercera nota. Ya le entregué a todos el portafolio número 2. Estoy revisando el 3, así que espero terminar este fin de semana largo. Voy a revisar el 3. Creo que un 5. Ya, para que ustedes después tengan la tenés que nota como que- y esperando la entrega del cuarto portafolio. Tenés que. Ya. Claro que la parece yo. Que tenés Es que. decir, vamos a ver un poquito hoy día la segunda parte del razonamiento clínico, ya que tiene que ver más con los síndromes del movimiento y cómo nosotros rehabilitamos en base a los conceptos de ahora, conceptos actuales que Sí, mira. tiene la kinesiología. 6 dice el detective del movimiento, resolviendo casos en razonamiento según la apta y según los modelos de SAM. Ya. Primero, chiquillos, el caso clínico o la persona con su problemática, ¿sí? La persona, el paciente, el usuario, como lo quieran llamar, va a tener, ¿no es cierto?, datos, va a tener, en este caso, síntomas, ¿sí? Va a tener todo lo que tenga que ver referido a la sintomatología que trae el paciente, ¿sí? Y eso, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a resolverlo desde los antecedentes que trae el paciente, desde los síntomas y signos que tiene el paciente, hasta la problemática que el paciente genere en base a sus barreras y facilitadores. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que generar un marco conceptual de razonamiento para poder, en este caso, realizar una rehabilitación, realizar un esquema, realizar, ¿no es cierto?, una planificación y ayudar a la persona a poder mejorar su sintomatología y también, ¿no es cierto?, rehabilitar el movimiento que ha perdido esta persona. Para eso nosotros vamos a tener nuestros GPS, que van a ser las estructuras, ¿no es cierto?, que van a organizarse para un procedimiento, ¿no es cierto?, que vamos a realizar. Todo esto con base en las evidencias actuales que estamos, ¿sí? Con la evidencia actual que contamos. ¿Ya? Y nosotros tenemos que irnos primero a los conceptos de la APTA, de la Asociación Americana de Fisioterapia, en donde tenemos 5 niveles o 5 pasos que realizar. ¿Ya? Primero se realiza el examen, ¿ya? Y ese examen que se llama examen físico, ustedes ya han hecho examen físico, ¿no es cierto? Han pasado por asignaturas que hagan examen físico. Contempla la regulación de informaciones, la historia clínica, tanto con anamnesis próxima como remota. Tiene revisión, ¿no es cierto?, de sistemas y pruebas funcionales. ¿Ya? Esas pruebas son las que finalmente a nosotros nos van a llevar al nivel 2, que es la evaluación. En la evaluación tenemos el análisis de la escena. ¿Qué significa eso? Vamos a razonar e interpretar los datos recopilados en el examen clínico. Ya vamos a darle a todos esos valores, ojalá que sean cuantitativos, valores numéricos, ya exámenes físicos que vamos a realizar, vamos a darle una interpretación. Y esa interpretación se llama razonamiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que después lleguemos
que dice ahí identificando el culpable, es el diagnóstico kinésico que nosotros ya hemos empezado a trabajar. El diagnóstico kinésico según modelo función-disfunción, es el modelo SIF. ¿Ya? Al modelo SIF obviamente nosotros vamos agregándole, por ejemplo, las alteraciones según Sarman, vamos a agregar también el modelo de la APTA, ¿sí? Según el razonamiento clínico, pero en sí nosotros hoy en día nos guiamos por un modelo de disfunción, ya función-disfunción, que es el modelo de la SIF. Y ahí nosotros vamos a tener nuestro diagnóstico kinésico, que no es, como sale ahí, el diagnóstico médico. ¿Ya? Ojo con eso. No tenemos que tratar en base al diagnóstico médico, sino que tenemos que tratar en base al diagnóstico kinésico. Después vamos a pasar al nivel 4, que está acá, que es el pronóstico. ¿Sí? El pronóstico es la predicción que nosotros vamos a tener en base a toda la casuística, o sea, a todos los antecedentes, para tener, ¿cierto?, un pronóstico para el paciente. ¿Sí? Un pronóstico es una mirada hacia el futuro en cuanto él va a restablecer sus funciones y con cuánto porcentaje. Ese pronóstico ya va a generar finalmente la estrategia que nosotros vamos a interponer a este paciente. ¿Ya? Acá en Chile, usted sabe que por lo general las sesiones, bueno, son de segunda derivación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener un diagnóstico médico del sujeto para que vaya recién a rehabilitación kinésica, ¿ya? Pero cuando va a rehabilitación kinésica, muchas veces, no sé si pasa ahora, porque actualmente yo no estoy atendiendo ni forma privada, ni de forma particular, ni de forma, ¿cómo se llama? Por alguna institución pública. Pero hasta cuando yo atendía, siempre como que se daban las sesiones estandarizadas por 10 sesiones. No sé si eso todavía sigue pasando, quizá ahora se apertura más, pero no, sigue pasando por 10 sesiones. ¿Ya? Y por lo general, en 10 sesiones, ya, según el tiempo que nosotros planifiquemos, puede ser, si son 10 sesiones, puede ser 3, 6, 9, 10, un mes, si hacemos 3 veces a la semana. Si hacemos 2 veces a la semana, sería 2, 4, 6, serían 5 semanas, un mes y una semana. En un mes probablemente no podamos o no tengamos la resolución completa de la alteración que está en esta persona. Por eso que nuestro pronóstico tiene que ir en base a la solución total o la solución completa y proponérselo a la persona, ¿sí? Que no van a ser estas decisiones probablemente, o probablemente sí, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No sé cómo es allá, Ana, cómo es en Ecuador, cómo entra la persona a la rehabilitación o cuándo la mandan a la rehabilitación. Pero también es por derivación, es de segunda. ¿Sí? ¿Y las sesiones las dan estandarizadas o es libre? Es libre. O sea, la persona va con una orden, pero no sale cuántas sesiones tiene que hacer. Ya. Eso es lo que se debería hacer. O sea, si somos derivación médica, debería darse una orden libre, o sea, sin tiempo ni fijado a ciertas sesiones. Y para eso, nosotros tenemos que explicar bien, si es que nos llega, ¿no es cierto?, con una proporción de sesiones, 10 que es lo normal, tenemos que explicar bien nuestra estrategia terapéutica, ¿sí? Que probablemente esto lo vamos a programar o lo vamos a definir en semanas, meses, ¿sí? No lo vamos a definir en 10 sesiones o en 5 sesiones, vamos a decir, bueno, usted, ¿cierto?, señora, señorita, caballero, según todos los antecedentes que recabamos, según todas los exámenes que hicimos y nuestro diagnóstico kinésico, usted necesita 5 meses de una intervención, 6 meses, ya 10 semanas, 12 semanas de una intervención. ¿Para qué? Para que pueda restablecer sus funciones que llegamos en concordancia, ¿sí? Caminar, no sé, ir a jugar, hacer una actividad recreativa, etcétera, 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 según lo que hayamos planificado, según nuestro objetivo general. ¿Ya? Una vez que tengamos eso, ya vamos a generar la estrategia, ¿no es cierto?, de nuestro plan. Y finalmente el nivel 5, que es la intervención, que va a ser la captura, que finalmente va a ser llevar lo que teníamos escrito, llevar lo que teníamos planificado a la acción, ¿sí?, a la intervención, ¿sí?, a las sesiones diarias. Y ahí eso es un mundo aparte porque cada sesión ¿no es cierto?, tenemos que ser flexibles, van produciéndose bastantes cosas.
¿ya? Puede ser que vamos súper bien y el paciente, no sé, se resfría, pierde 2 semanas y tenemos que empezar de quizás de un nivel anterior al cual habíamos llegado. Por eso que esta etapa, la intervención, tiene que ser una intervención flexible, ¿sí? Tiene que ser una intervención en base al tratamiento, pero que vayamos viendo, ¿cierto?, sesión a sesión, cómo va mejorando y cómo va realizando el cambio la persona. ¿Se entiende el modelo? ¿Se entiende? Esto es lo que nos decía la APTA, como les comento. Bueno, y de cierta manera igual lo seguimos tratando así, ¿sí? Seguimos haciendo un examen inicial, las evaluaciones, después generamos el diagnóstico, después generamos el pronóstico y finalmente vamos realizando la intervención. ¿Ya? Pero para que nosotros tengamos más clara la película y para que nosotros conozcamos un poquito más, ¿cierto? ¿Cuáles son las alteraciones en movimiento? Tenemos que irnos a el modelo de Sarman, ¿sí? Es un modelo que va a ir por los 90 de una connotada fisioterapeuta americana y que finalmente en base al razonamiento, porque decía, bueno, nosotros vamos a tratar quizás la estructura dañada, pero la estructura dañada es todo, o sea, la estructura dañada es finalmente lo principal que debemos recuperar solamente, y ahí empezamos, ¿no es cierto?, en base también a otros fisioterapeutas, ¿no es cierto?, y a otras corrientes tan médicas, ¿no es cierto?, y también corrientes kinesiológicas. Llegaron o sea, esta persona, ¿no es cierto?, también con un equipo en Estados Unidos, llegaron a la conclusión y sacaron un libro, y que son las alteraciones del movimiento que hoy en día, sobre todo en el área de trauma, a nosotros nos rigen, ¿sí? Que son las funciones del movimiento según el modelo Sarman. ¿Qué nos decía? Que el dolor musculoesquelético rara vez viene de un solo golpe traumático. El culpable suele ser un hábito invisible, ¿ya? Y son finalmente las alteraciones que se producen artropneumáticamente, o sea, las alteraciones intra, ¿no es cierto?, cápsulas que se van generando y que van finalmente propiciando, ¿ya?, lesiones. Para esto, nosotros, bueno, y Sarman lo propone así, que movimientos repetitivos van a generar estrés mecánico y ese estrés mecánico va a generar microtraumas a lesión, que van a ser de forma aguda o crónica. Ya va a depender de cuánto tiempo la persona está expuesta a eso, ¿sí? Y que, en general, el modelo de atención que nosotros realizamos con más habitualidad, casi un 70-80% de las veces, es más un modelo cinesiopatológico que un modelo pato-cinesiológico. ¿Qué significan estos? Un modelo cinesiopatológico es un modelo en donde el movimiento a repetición y errado, o posturas sostenidas a repetición y erradas, llevan a una lesión, ¿sí? Y eso es lo que genera finalmente más lesiones en las personas, que son las lesiones agudas o subagudas, incluso crónicas, que se producen. ¿Por qué? Porque yo hago un mal movimiento y eso siempre lo repito. Y eso es una aberrancia, es un error, más que nada, más que el movimiento en sí, ¿ya?, cortical. Es un error cortical que nosotros generamos en nuestro cerebro y que finalmente nosotros resolviendo ese error en el cerebro, ¿sí?, nosotros vamos a mejorar el movimiento fluido y esa repetición. El modelo patocinesiológico es al revés, donde la patología que se instaura va a generar finalmente una pérdida del movimiento. Acá está. Modelo patocinesiológico, que es el clásico, es que es un modelo donde viene desde la alteración y la lesión a producir pérdida de movilidad. ¿Ya? Ahí tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando se rompe un ligamento cruzado. ¿Ya? La persona está jugando fútbol, recibe, ¿no es cierto?, una falta, en flexión, ya una pequeña rotación y el pie se le queda pegado y viene, ¿no es cierto?, otra persona y le produce todo el mecanismo de rotura del ligamento cruzado. ¿Qué pasa? Ahí se produjo la lesión, más que el movimiento de repetición aberrante. Y eso finalmente que va a provocar alteración del movimiento. ¿Por qué? Porque el sujeto lo van a tener que operar, ¿no es cierto?, va a perder masa muscular, va a perder fuerza, potencia, propiocepción, ¿ya? Y finalmente, ¿qué va a hacer? Va a llegar a nuestra consulta con dos bastones,
¿sí? Perdió marcha, perdió movilidad de su articulación y en general de su marcha. ¿Ya? Y eso va a crear una limitación, ¿sí? Es una limitación funcional. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con este sujeto? Se lesionó, ¿ya? Y por tanto no se mueve. Eso es un modelo patofisiológico. La patología produjo pérdida de movimiento. ¿Se entiende eso, no es cierto? Ahora, el modelo que se ve más en las personas, ¿sí? Y el modelo que nosotros tratamos más es un modelo cinesiopatológico. ¿Qué significa? Que el movimiento de repetición o las posturas mantenidas o el movimiento adelante va a generar una lesión. Por tanto, como sale ahí, por ejemplo, alteraciones del componente, ya, si yo genero mantenciones encorvadas por más de 10 horas, las típicas personas que generan mucho computador o mucho play o muchos juegos, videojuegos, y empiezan cada vez a encorvarse más, ya, probablemente, ya, les salga una hernia, una discopatía. Probablemente. Sí. ¿Qué produjo la lesión? La hernia. ¿La produjo la misma deshidratación del disco en una persona joven? Probablemente no. ¿Ya? Un 2% de las personas jóvenes tienen problemas discales. Pero el 98% de los jóvenes no. Perdón. ¿Pero qué pasa con este joven? ¿Por qué tiene una hernia a los 25 años? Es un modelo cinesiopatológico, producto de sus alteraciones del movimiento, generó una patología. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, esos son los dos modelos y este es el modelo que se repite más. Es, ¿no es cierto? Por no moverse, por no generar una buena practicidad del movimiento, te vas a lesionar. ¿Ya? Y lo que tratamos más es esto que eso. ¿Sí? Obviamente, en cierta proporción. Y obviamente, ese tipo de lesiones necesita un manejo quizás más multimodal. ¿Qué significa? Va a manejar va a tener un manejo más farmacológico, más médico, más de enfermería, quizás también nutricional y kinésico igual. Pero este modelo, el cinesiopatológico, probablemente necesite más kinésico que de otra entidad. Inclusive, por ejemplo, no sé, muchas veces la discopatía, las hernias, que están en un grado 1 o 2, en un 80% tiene un manejo más kinésico conservador que quirúrgico médico, ¿ya? Y tiene mejor resolución a 6 meses. Pero ¿qué pasa? Que la persona va, le sale que está la hernia, grado 1, grado 2, y ¿qué hace el médico? Lo único que quiere es operar. ¿Por qué? Porque obviamente le conviene operar, ¿sí? Pero se sabe y está en la evidencia que la hernia de grado 1 o grado 2 probablemente en un 80% con un manejo kinésico se pueda resolver esa disfunción del movimiento que está provocando esa lesión. ¿Se entiende, no? Entonces, todos los modelos cinesiopatológicos que la hernia fue producto del movimiento alterado, va a tener una resolución kinésica, ¿sí? Los modelos patofisiológicos probablemente no sean nosotros no somos la primera opción, probablemente sea algo más médico, ¿ya? Ahí tenemos que ir viendo entonces, ¿sí? Pero este modelo es de nosotros. Tenemos que nosotros estar cuando son modelos cinesiopatológicos. ¿Y por qué tenemos que tratar nosotros este modelo? Porque, como les vuelvo a comentar, esto no es solamente que la persona se siente mal, no es solamente que la persona haga un movimiento repetitivo mucho tiempo, no es solamente que la persona cargue mal, ¿no es cierto? Y que levante mal los pesos porque no hace bien la función de levantar, sino que es una descorticalización que tiene, o sea, pierde fotos, ¿cierto? Que yo siempre le hablaba fotos en nuestro sistema cortical, o sea, en nuestro cerebro, y tenemos que volver a generar esas fotogramas, ¿ya? Entonces, no es solamente de que el sujeto ahora mantenga una buena postura. ¿Por qué? Se mantiene una buena postura en base solamente a corrección postural, y no le enseñamos esa corrección postural, ¿cierto?, a generar un fotograma en su cerebro, probablemente después de cierto tiempo va a volver de nuevo a la misma postura. ¿Ya? Entonces, es por eso que no es tan fácil nuestro trabajo. ¿Sí? No es tan fácil nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna duda? Ok. Para eso, nosotros tenemos que buscar nuestra disfunción kinésica principal.
¿sí? Y algo que ustedes ya comenzaron a ver, el examen clínico, recuerden que lleva una disfunción kinésica principal. ¿Y cuál es esa disfunción kinésica principal? La que altera todas las otras disfunciones, ¿sí? Recuerden que probablemente en una lesión no es solo una disfunción kinésica principal, probablemente en el bias, pero tenemos que buscar la principal porque esa es la que tenemos que resolver y las otras es como un naipe que se va cayendo, o sea, ¿cómo se llama? Un efecto. Bola de nieve. Bola de nieve, ¿no? ¿Ah? Efecto bola de nieve, ¿no? Sí, un efecto bola de nieve, ¿sí? Empieza chiquitito, pero obviamente se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque la falta de movimiento va generando más problemas. Entonces, para conocer nuestras disfunciones kinésicas, nosotros nos vamos a modelo SAM. ¿Habían escuchado eso? ¿Lo han visto antes? ¿En trabajo? No sé. ¿Cómo le llaman acá? ¿KNT? NB. ¿No? ¿No les pasa los síndromes de Sandman? No. ¿Todavía no? Ya. Bueno, los síndromes de Sandman son síndromes que, como les digo, nacieron por allá por los 90 o los 2000, después de mucha investigación de varias corrientes norteamericanas, europeas, neozelandesa, que Shirley Charman, que es una fisioterapeuta igual que usted, que yo, ¿no es cierto?, americana, junto la Universidad, bueno, ella trabaja en la Universidad de California, conjunto varios académicos crearon estos síndromes de alteración del movimiento, que son finalmente cómo nosotros vamos a entender la alteración del movimiento y qué consecuencias va a tener, ¿sí? Y creo, bueno, de todas las regiones corporales, de todas las articulaciones, hay síndromes que se van dando y eso va generando consecuencias, ¿ya? Yo les presento acá algunos, pero obviamente está el libro y el libro es mucho más extenso, ¿sí? Tiene mucha más, tiene casos clínicos, tiene toda una recopilación de evidencia. Yo les presento acá lo más fundamental, en donde, por ejemplo, a nivel lumbar, tenemos el síndrome de extensión, ¿sí? Como sale ahí. Todos van a empezar con esa palabra, síndrome. ¿Por qué síndrome? Porque síndrome significa varias alteraciones, no solamente una, ¿ya? Por lo tanto, todos van a empezar con esa palabra, síndrome. El síndrome de extensión lumbar, como sale acá, es un síndrome que tiene el perfil de una persona que tiene hiperlordosis, ¿sí? Que tiene dolor al extenderse y que eso le repercute en su vida de la actividad de la vida diaria, o sea, en su vida normal. O sea, son típicas personas que andan con un tira anterior de cadera, ¿ya? Ahí está la cadera, recuerden, espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca posterior superiores, la cadera no está recta, sino que está en un pequeño chino fisiológico. Pero cuando nosotros hablamos de tila anterior es que se anterioriza más la cadera, ¿sí? Y ese tila anterior va a hacer que haya más hiperlordosis, ¿ya? A nivel lumbar. Y esa hiperlordosis obviamente va a generar molestia y dolor, ¿sí? Entonces, el síndrome de extensión lumbar es por una persona con hiperlordosis, con una cadera alterada, en tira anterior, ¿no es cierto? Probablemente también esa hiperlordosis genera una compensación arriba, una cifosis, ¿ya? A nivel torácico. Esto va a complicar, ¿no es cierto? Va a generar sobreuso de músculos erectores espinales, o sea, erectores espinales van a estar muy sobreactivados. ¿Quién más va a estar sobreactivado? Vamos a empezar a razonar un poquito. Si estamos en tira anterior, ¿sí? ¿Quién va a estar tirando o cuál va a ser el cuadro que va a generar este tira anterior? ¿Por qué se va a producir? Pensemos que los músculos son como poleas que se enganchan a los huesos y que cuando se acortan, tiran hacia abajo. ¿Sí? Se acortan, tiran hacia abajo. Cuando están sobreactivos, están como muy alterados su ritmicidad de sincronización. Y cuando están alargados, se alargan, ¿no es cierto? Y dejan de tirar. Por lo tanto, la estructura cede. Pensémoslo así. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un síndrome de extensión lumbar, hiperlordosis acentuada, dolor lumbar, vamos a tener probablemente un tira anterior de cadera. ¿Estamos bien hasta ahí, no es cierto? Ese tira anterior, ¿por qué va a estar dado? ¿O quién va a generar ese tira anterior? ¿Quién va a promover que se dé ese tira anterior de pelvis? Recuerden que la cadera puede moverse por sí sola. Si hago esto, yo muevo esta cadera, pero esta no. Por lo tanto,
la cadera se puede mover en acople, ¿sí? Anteversión, retroversión, no, anteversión, retroversión, o puede moverse por sí sola, til anterior, til posterior, ¿sí? Til anterior cuando se hace anterior, til posterior cuando se hace posterior, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de músculos, ¿quién se inserta en la espinilla anterior superior? Recto femoral. Recto femoral, entonces, para que se produzca un til anterior, ¿cómo tiene que estar? ¿Acortado? ¿Corto o largo? Acortado. Corto, ¿no es cierto? Porque si está corto va a estar tirando más hacia el anterior, va a estar tirando más hacia abajo. Por lo tanto, la cadera, ¿qué va a hacer? Va a ser esto, ¿ya? Y por lo tanto, ¿quién tiene que ser su soporte? Porque el recto, ¿no es cierto?, no se maneja solo. O sea, acá se manejan como poleas. Si se tira más abajo, hay uno que tiene que estar por detrás, que también tiene que estar tirando para que esto quede neutral, ¿no es cierto?, en esa posición. Entonces, ¿quién va a estar largo por posterior? ¿El glúteo mayor? No. ¿Quién va a estar largo? ¿O quién va a tender a no generar? Recuerden que los músculos trabajan en sinergia. Cuando un músculo hace la acción agonista, un músculo hace la acción antagonista. Cuando un músculo está, por ejemplo, en esta posición, en el acortamiento, un músculo probablemente se va a alargar el contrario a él, ¿sí? Y los músculos trabajan en acción, estabilización. Mientras un músculo hace la acción, el otro músculo va estabilizando, va controlando esa acción. Entonces, el bíceps femoral, que sería su contraparte posterior, que es parte del isquiotibial, va a estar más largo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se acortó el recto y eso generó que se produjera un desorden en esta sinergia. Pero eso no va a ser lo único, porque hay también un grupo de músculos que van a tirar hacia arriba la cadera, por delante y por detrás, ¿sí? Entonces, el que está tirando hacia arriba, por delante, ¿cuál va a ser? El abdominal, ¿sí? ¿Y qué va a estar? Corto, largo. Si se dio hacia abajo la cadera, ¿cómo va a estar entonces acá? Va a estar alargado. Largo, ¿no es cierto? Porque se dio hacia abajo, se dio la cadera, se dio el coxal, se dio. Este va a estar largo, no va a estar tirando para arriba, va a estar largo, ¿sí? No va a estar teniendo fuerza. Y entonces, claro, ¿quiénes se van a sobreactivar y quiénes van a estar cortos también? Los ¿Por erectores. qué tienen con su contraparte? Los erectores espinales. Los erectores espinales, ¿cierto? Por eso también se va a provocar la hipertrofia, van a estar tan cortos que van a flexionar la columna más. ¿Se entiende? Entonces ahí se produce lo que quizá ustedes han escuchado, el síndrome del cruzado distal. ¿Han escuchado el síndrome del cruzado distal? Tal distal, tal proximal, ¿cierto? Síndrome del cruzado distal, abdomen, largo, recto, corto, isquiotibial y glúteo cruzado, largo, erectores cruzados, cortos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Síndrome cruzado. Ya, es un síndrome cruzado, ¿sí? ¿Y por qué se produce entonces el síndrome cruzado? Bueno, eso se llama, ahora, hoy en día ya no se llama síndrome cruzado, se llama síndrome de extensión lumbar. ¿Por qué? Porque tiene más características. No solamente es el entrecruzamiento muscular de músculos cortos y músculos largos, sino que también tiene una deficiencia en aumento del TIL en la cadera, que está comprometida, en un aumento de la lordosis a nivel lumbar. Tiene también consecuencias vasculares, nerviosas. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama síndrome, porque tiene múltiples causales. O tiene múltiples, en este caso, este síndrome da múltiples etiologías. ¿Me han entendido entonces ahora, no? Entonces ahí dice, solamente dice síndrome de extensión lumbar. Ustedes ya saben por qué se provoca, ¿sí? Un desorden a nivel muscular, un desorden a nivel óseo, un desorden a nivel neurovascular. ¿Ya? Después tenemos, por ejemplo, el síndrome de rotación lumbar. ¿Qué es lo que es el síndrome de rotación lumbar? Es una persona cuando tiene una rotación excesiva entre vértebras. O sea, la rotación se da mucho más mayor que la forma normal. ¿Qué va a provocar eso? Inestabilidad segmentaria. ¿Se acuerdan de algo que se llama anterolistesis, retrolistesis? Que se puede dar sobre todo a nivel lumbar. Bueno, tenemos más posibilidades de anterolistesis y retrolistesis. ¿Ya? ¿Por qué?
cuando hay un síndrome de rotación lumbar, genera más proyecciones anteriores a nivel lumbar de la columna. ¿Y qué va finalmente a promover eso? Que haya más inestabilidad en la zona. Va a provocar probablemente otra cosa que se llama espondilolisis, no sé si se acuerdan, que es el rompimiento del perrito que se forma y todo eso, ¿cierto? Bueno, el rompimiento en el istmo. ¿Ya? Probablemente va a provocar eso. Ahora, ¿qué pasa en eso? ¿Qué pasa en eso? Porque eso yo estoy demostrando lo que pasa a nivel vertebral. Pero ¿qué pasa en esto? Bueno, en este desorden hay una inhibición de los músculos profundos, ¿ya? Los músculos estabilizadores profundos, y hay una sobreactividad de los músculos rotacionales a nivel del core abdominal, que son principalmente los músculos oblicuos. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar también acá? Va a haber un desorden a nivel superior e inferior. Probablemente también va a afectar a nivel de cadera y también va a afectar a nivel de zona torácica. ¿Sí? Ese es el síndrome de rotación lumbar. Después tenemos, por ejemplo, el síndrome de extensión cervical. ¿Ya? Igual es este síndrome, posturas de cabeza adelantada. Es típico que se llama hoy en día el síndrome celular porque cuando estamos así, generamos acá, ¿cierto? Una proyección de la cabeza. Entonces cuando se levanta, la persona queda como con la cabeza adelantada. ¿Ya? Y al provocar esa proyección de la cabeza, ¿qué va a generar? ¿Qué creen ustedes que va a generar? Ahí sale el dolor en la parte posterior del cuello. ¿Sí? Entonces la persona viene y dice, me duele mucho. Pero en realidad, al generar esa proyección de cabeza, vamos a generar todo un desorden bajo. ¿Ya? La proyección de cabeza va a generar más una acentuada hiperlordosis, va a generar también una cifosis alterada, una cifosis alta, ¿sí? Va a generar también rotación interna humeral, ¿sí? O bien humeral. Entonces va a provocar varios desórdenes. La proyección, o en este caso el síndrome celular, lo que va a pasar, que al final es cuando también se puede llamar también el síndrome del computador. Si nosotros pasamos mucho al computador, cada vez nos vamos acercando más, porque la fuerza visual nos va fallando. Y cada vez vamos acentuando esa proyección de cabeza. ¿Qué va a generar esa proyección de cabeza? Va a generar un antecedente clínico que se llama flexión alta torácica con extensión baja cervical. ¿Sí? Flexión alta torácica, o sea, una cifosis aumentada, flexión alta torácica con una extensión baja cervical. Y eso va a provocar todo un desorden. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es? Después está el síndrome de flexión lumbar. El síndrome de flexión lumbar es para personas que tienen dolor al flexionar, ¿ya? Excesivamente, muy común en los jóvenes. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener ahí? Debilidad abdominal profundo. Debilidad del transverso del abdomen. ¿Y por qué se produce el síndrome de flexión lumbar? ¿Por qué creen ustedes que se produce? Mucho tiempo sentado, ¿sí? Y que hay acostamiento. Cuando uno pasa mucho tiempo sentado, ¿qué creen, qué músculos creen que se acortan? Ahora, ojo que debilidad no es lo mismo que acortamiento, ni tampoco es lo mismo que alargamiento de un músculo. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de conceptos a nivel muscular, el músculo hace esto, ¿cierto? Músculo hace esto. Músculo se contrae, se alarga, contracción concéntrica, excéntrica, Los isquiotibiales se acortarían, ¿no? Al estar sentado. Dame un segundito, déjame explicar esto. Cuando hablamos de alargamiento, es que la contracción se produce acá nomás, en zonas alargadas, ¿sí? Y no hay un acortamiento de las bandas Z para que se produzca una contracción fuerte y potente. Cuando hablamos de músculos acortados, es cuando el músculo acá no hace la contracción, en acortamiento de sus fibras, ¿sí? Y no tiene la posibilidad de alargarse en toda su magnitud, solamente acá. Pero cuando hablamos de músculos con pérdida de fuerza, no es que estén acá y tampoco acá, es que están haciendo la función, pero que no tienen fuerza, ¿producto de qué? Quizás porque no llega tanto calcio, quizás porque no hay tanto ATP, pierde potencia la acción muscular. ¿Ya? ¿Qué me iba a decir ahora?
Que los isquiotibiales se acortaban al estar sentado, ¿no? Los isquiotibiales, ¿Eh? ¿ya? Los isquiotibiales, sí, puede ser. ¿Ya? Pero a nivel de cadera, ¿qué se puede cortar? ¿O qué se va a cortar? Estamos en El psoas, flexión, sí, un polo psoas. flexor potente, se va a cortar. Estamos en flexión de cadera y rodilla. El síndrome de flexión lumbar ocurre mucho, por ejemplo, en personas que manejan mucho, camioneros, ¿ya? En donde tienen mucha flexión producto de su labor, ¿sí? ¿Y qué van a generar principalmente? No sé si han visto, pero bueno, la gran mayoría, no podemos decir todos, ¿cierto? Los camioneros tienen Sí. la guata barriga. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente están toda su vida manejando y tienen unos abdominales muy débiles. Muy débiles abdominales. Sobre todo los profundos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen un abdominal débil? ¿Qué va a pasar con las vísceras? Van a salir. ¿Sí? No, Van se a mantiene ocuparse. dentro de todo. ¿Ya? Dentro de lo normal. Lo que Ahora, había. ¿qué pasa si yo tengo los abdominales débiles? ¿Qué pasa con mi otro componente? Ya sabemos que los abdominales tienen mucha relación con ¿qué? Con el recto femoral. ¿Qué va a pasar con el recto femoral si están débiles los abdominales? ¿Qué podría pasar con el recto femoral si los abdominales están débiles? ¿Podría el recto femoral Cortarse, ¿no? aprovecharse de eso y sobreactivarse más? El recto femoral entonces se va a sobreactivar más, ¿sí? Que no es lo mismo que acortarse, ¿ya? El sobreactivarse tiene que ver con el timing neuromuscular. O sea, es que llega, ¿no es cierto?, el potencial de acción y el músculo está como más latente, ¿sí? Se activa más rápido y por lo tanto también genera un poco de torpicidad en los movimientos. Va a estar sobreactivado el recto femoral, ¿ya? Para este síndrome. El músculo. Si el músculo, si va a estar débil el abdominal, sobre todo el profundo, ¿qué va a pasar con los erectores espinales? ¿Qué va a pasar con los erectores espinales? ¿Qué va a pasar con los erectores espinales? Probablemente, si está débil el abdominal, los erectores espinales se alarguen. ¿Ya? Ya, vamos viendo otro. Bueno, tenemos los músculos a nivel superior, sobre todo los de hombro y escápula. Tenemos el síndrome de elevación escapular superior. ¿Ya? Acá los síndromes en escápula y en hombro tienen que ver más con el movimiento que se genera erradamente en esta zona. ¿Cuál es el perfil del sujeto? Dominancia en el trapecio superior. Es cuando tenemos un trapecio superior corto y asciende la escápula, ¿sí? Cuando está el trapecio superior corto. Recuerden que el trapecio superior llega hacia toda la espina, bueno, hacia la clavícula, hacia la espina también, de la escápula. Entonces, cuando está corto, ¿qué va a hacer? Va a ascender la escápula, ¿ya? Producto de ese acortamiento. Pero ¿y quiénes son los que tienen que llevar esa acción contraria? Ahí sale el trapecio inferior, ¿ya? Y el serrano anterior o anterior. ¿Ya? El trapecio va a estar débil y el serrano va a estar débil. Por lo tanto, la dominancia del trapecio superior, que va a estar corto, va a generar que la escápula esté un poquito más ascendida de lo habitual. Entonces, ¿cómo nosotros, según la bibliografía o según las referencias que tenemos, cómo vamos a ver eso? Porque, por ejemplo, vamos a decirle a la persona que se para ahí, que haga un movimiento y quizás vamos a ver una más arriba que la otra. Pero ¿qué vamos a decir? ¿Esta está más arriba o esta está más abajo? ¿Cómo podríamos dilucidar eso? ¿Cómo podríamos dilucidar esa posible pregunta que nos realicemos? Yo estoy haciendo, ¿cierto? Y veo una escápula así y la otra así, ¿cierto? Yo le hago un movimiento y sigo una más arriba que la otra. Pero mi razonamiento es, ¿esta está más arriba o esta está más abajo? Sí. ¿Cómo podríamos dilucidar eso?
¿Qué examen podríamos hacer o qué evaluación podríamos hacer para decir, no sé, según la literatura, ¿no es cierto? La escápula esta está más arriba o esta está más abajo. Hay una medición que tenemos que hacer, ¿sí? En estático y dinámico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos la escápula en estático y la escápula en estático debería estar entre cierta longitud, ¿sí? ¿Cuál sería esa 45, longitud? creo. ¿Cuál sería esa longitud? La escápula, la rama de la escápula, ¿dónde debería estar? ¿A qué nivel? De la columna. Sí. T1, T2, ¿sí? T1, T2 debería estar la escápula, la rama, o sea, la parte superior y la parte inferior, el ángulo inferior, de 7, de 8, va a depender obviamente de la magnitud de escápula que tengamos el sujeto. Sujetos más grandes, obviamente tenemos un poquito más de flexibilidad ahí, ¿sí? Sujetos más pequeños, quizás las escápulas también son más pequeñas, ¿ya? Pero eso más o menos, bueno, que las vértebras igual también pasa lo mismo. Pero eso es más o menos la proporción. La escápula está entre T1, T2, T7, T8, ¿sí? Y obviamente la escápula no está así, debería estar así, angulada. Por lo tanto, si nosotros tiramos una línea a nivel de la torácica o a nivel de las espinosas, esto debería medir alrededor de 7 a 8 centímetros, al medio debería medir alrededor de 8 a 10 centímetros y abajo debería medir alrededor de 10 a 12 centímetros, ¿sí? Porque la escápula no está así, debería estar así. ¿Se entiende, no es cierto? Así está el ángulo inferior y así está, es como un triángulo, ¿ya? Entonces deberíamos medirla, ¿sí? Y deberíamos ver cómo está la escápula para ver cuál está más arriba y cuál está más abajo. Bueno, aparte, la elevación superior de la escápula, aparte de tener un trapecio sobreactivado, también adivinen quién se va a sobreactivar, el elevador de la escápula, ¿sí? El elevador de la escápula se va a sobreactivar. ¿Y qué van a hacer también esta escápula? Como ya les dije, tenemos que medir más o menos la magnitud, pero lo que también van a hacer es que el elevador de la escápula está acá. Acá está el elevador de la escápula, ¿sí? Lo que va a hacer es que esta escápula que está así va a ser esto, ¿sí? Va a ser un tiro interno, producto de esta compensación y de este acortamiento que hace el elevador. Por tanto, vamos a tener una escápula más ascendida de T1, T2 y más recta en su posición, ¿ya? Así está la escápula, ¿se dan cuenta? Esta va a estar más recta. ¿Por qué? Por el elevador de la escápula. El que va a estar tirándose arriba porque cuando se tienda a adoptar el trapecio superior, ya el compañero de él, que es el que está al ladito, el elevador de la escápula, va también a tender a sobreactivarse. ¿Se entiende, no? Al estar inhibido el trapecio inferior, ahí quién va a tender a sobreactivarse. Al estar inhibido el trapecio inferior, también el cerrato. ¿Quién probablemente también se vaya a sobreactivar? ¿O quién ustedes creen que se podría sobreactivar? Quizás ni lo piensen. Está por anterior. Se va a tender a sobreactivar el pectoral menor. ¿Ya? ¿Y el pectoral menor por qué? Porque el pectoral menor tiene una directa relación con el trapecio inferior para mantener la posición de la escápula. Y ustedes miran por qué si está por delante. ¿Qué tiene que ver con la escápula? Bueno, ¿dónde se inserta el pectoral menor? Apófisis coracoide. En la coracoides. ¿Y la coracoides parte o no es parte de la escápula? Claramente es parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el pectoral menor acostado? ¿Qué hace el pectoral menor acostado? Va a tirar de la coracoides hacia abajo, por acá, va a tirar de la coracoides hacia abajo, ¿ya? ¿Y qué va a generar finalmente en el ángulo inferior? Un til anterior. ¿Qué significa un til anterior? Cuando la escápula, ¡pum!, sale hacia afuera. ¿Ya? ¿Han medido escápula? ¿No han visto escápula? Sí. ¿Alguno de los compañeros tiene el ángulo inferior hacia afuera? ¿O han medido un movimiento que se va hacia afuera del ángulo inferior? ¿Tú tenías eso? Ya. Eso es porque probablemente está el pectoral menor acostado, ¿ya? Y está el trapecio inferior débil, alargado.
¿Se entiende? Entonces, se van colocando varias cositas, no solamente lo que sale ahí. ¿A dudas? ¿Se entiende o no, chiquillos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya, bueno, tenemos el síndrome de abducción escapular y rotación anterior. ¿Qué es lo que es el síndrome de abducción escapular y rotación anterior? Es un síndrome en el cual el sujeto tiene una escápula protráctil y anteriorizada, frecuente en hombros dolorosos. ¿Sí? Entonces es una escápula que por lo general genera mucho dolor a nivel del deltoides, ¿ya? Y tiene una escápula que está protráctil o protraída. ¿Qué significa protraída? Es que está un poquito lateralizada hacia afuera. ¿Se acuerdan los centímetros, no es cierto? Cuando nosotros hablamos de movimiento de la escápula se mueve superior, inferior, ¿ya? Aducción o retracción. ¿Qué significa aducción o retracción? Cuando la escápula se va hacia adentro de la columna. Aducción o retracción. ¿Qué significa protracción? ¿Ya? O abducción, cuando la escápula está hacia afuera. Protracción o abducción, cuando la escápula está hacia afuera. Y después tenemos rotación superior, que es cuando la escápula rota hacia superior. Esos son los movimientos escapulares. ¿Qué nos dice este síndrome? Que está protráctil, o sea, está contraída. ¿Ya? Está un poquito hacia afuera, por lo tanto, esos centímetros acá no van a ser 7 a 8, sino que probablemente sean un poquito más, acá un poquito más y acá un poquito más. Es cuando desde el ángulo inferior hasta la línea media de la columna, o sea, hasta las espinosas, yo tengo a pacientes que están en 15 centímetros, 14 centímetros, 15 centímetros. O sea, están muy afuera de su linealidad que tiene que tener. ¿Ya? ¿Qué va a generar? Dolor en toda la zona deltoidea y anterior de la clavícula. Va a generar poca movilidad hacia la rotación superior también, este síndrome. Y por último va a ser el síndrome de deslizamiento anterior, ¿ya? Que son desplazamientos excesivos de la cabeza humeral hacia adelante durante la movilidad. O sea, yo genero una flexión o una abducción y la cabeza se me va hacia adelante, se va en traslación anterior. ¿Ya? ¿Y por qué puede pasar eso? Porque es una mala ortokinemática. ¿Pero por qué puede estar pasando eso? ¿Quién va a estar débil? Los ligamentos glenohumerales. Ya van a estar alargados, los glenohumerales, ¿ya? Que son estabilizadores pasivos, recuerden. Y de los estabilizadores activos, ¿quién va a estar débil? ¿O quién va a estar alargado? ¿O quién va a estar poco contráctil? ¿Quién debería mantener la cabeza humeral centrada cuando yo llevo el brazo? ¿Sí? ¿Quién debería ser? La última. El desplazamiento excesivo de la... El subescapular. El subescapular es uno de los activos, ¿no es cierto?, de los elementos activos que va a sostener esa acción de que se traslade hacia adelante la cabeza. Entonces, el subescapular acá es bastante importante. ¿Ya? El subescapular y el tendón de la porción larga del bíceps, que se inserta acá arriba. ¿Ya? Son dos elementos activos que cuando yo genero un movimiento frenan esa anteproyección, esa anteriorización ese desplazamiento anterior de la cabeza. Pero ¿quiénes son los más importantes para que no se produzca esto? Manguito rotador. Entonces manguito rotador acá va a estar débil. Manguito rotador va a estar débil. Y van a estar laxos o alargados los complejos pasivos, los glenohumerales y los tendones de los músculos activos, del subescapular y de la cabeza del bíceps. De la porción larga de la cabeza del bíceps. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que, cuando vayamos a resolver esto, o cuando nosotros tengamos estos síndromes, ya sabemos qué está pasando por razonamiento. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos activar entonces más el bíceps porque está débil y largo, ¿no es cierto? Debemos activar más el subescapular, debemos fortalecer los ligamentos glenohumerales, no debemos generar más traslación anterior de la cabeza al movimiento y todo un tema de rehabilitación fina, ¿sí? Rehabilitación kinésica específica.
sabiendo si esto, tenemos que saber esto, tenemos que saber lo que pasa detrás. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el cerrato anterior? Como él es el que hace antefunción. ¿Qué pasaría con qué? Con el cerrato anterior. O sea, Con el cerrato. Ya, ¿cómo va a estar el cerrato? ¿Sería que estaría cortado? ¿O El cerrato estaría cortado. ¿Quién va a finalmente a hacer que se traslade más hacia anterior? La cabeza del número, el producto de, que está cortado, producto de un acortamiento, y que finalmente lo que yo les nombré nos van a poder hacer un soporte, un estabilizador para esa traslación anterior. Ya dijimos que el manguito rotador tiene que estar débil para que se produzca eso, porque el manguito rotador es que se aferra la cabeza hacia el adenoide, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a estar tirando? ¿Cuál va a ser la polea que va a estar tirando hacia adelante esto? Tenemos tres músculos que se insertan acá que son bastante potentes, bastante fuertes. ¿Pectoral mayor? Uno es el pectoral mayor, otro es el dorsal ancho, o gran dorsal, ¿no es cierto? ¿Y el otro? el redondo mayor? No, romboides. No, perdón, redondo mayor, sí, tiene razón. Redondo mayor, ¿sí? Ahí están los tres, sí, porque romboides está en la escápula, nada que ver. El redondo mayor. Esos tres músculos van a estar tirando fuerte para que la cabeza se vaya hacia adelante, ¿cierto? Entonces van a ser músculos que van a estar acortados. Y son músculos bastante grandes, bastante potentes, imagínense. ¿Qué va a provocar eso finalmente? Del modelo cinesiológico, producto de este desorden muscular, este desorden pasivo-activo, va a generar la patología. ¿Sí? Del modelo cinesiopatológico va a generar. ¿Cuál va a ser la patología? Luxación de cabeza hacia anterior. ¿Ya? Eso se llama, del síndrome médico se llama Hill-Sachs. Va a provocar un Hill-Sachs o una luxación. Luxación es cuando solamente se sale la cabeza de su eje, y Hill-Sachs es cuando rompe alguna parte del lóbulo. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ir provocando. En el modelo cinesiopatológico, por el desorden muscular, se va a provocar la patología que va a ser la luxación de la cabeza o el Hill-Sachs, ¿cierto? Positivo que va a tener la persona. ¿Se va entendiendo, no? Un poquito. Y eso razonamiento tenemos que ir realizando para saber después qué tratamiento vamos a hacer. Y cuando nos vamos al tratamiento, bueno, sabemos, si tenemos músculos que están acortados, ¿qué vamos a hacer con esos músculos? Vamos a tratar, ¿no es cierto?, de que vuelvan a su rango normal. O sea, extenderlos ¿para qué? Para que nos sigan acortados, que son esos tres que dijimos. Si tenemos músculos que están débiles, manguito rotador, vamos a tener que fortalecerlos. Si tenemos tejidos que están largos, vamos a tener que volverlos a su dimensión. Eso es lo que vamos a hacer en la terapia. ¿Se entiende, no es cierto, no? ¿Sí? Acá tenemos de cadera, ¿sí? Tenemos el síndrome de deslizamiento femoral anterior. Síndrome de deslizamiento femoral anterior. Este síndrome tiene dolor anterior al extender ya la cadera, sobre todo en puentes, o sea, en cadena cinética cerrada. Cómplice del terror de los glúteos mayores débiles. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tiene glúteos mayores débiles el sujeto y se produce deslizamiento femoral anterior, ¿ya? Producto de esta ganancia y de esta acción. Ahora, esto es lo que va a producir finalmente la patología, no sé si han escuchado, pinzamientos femoroacetabular tipo Campi, no sé si lo han escuchado antes, como patología. Los pinzamientos, tenemos pinzamientos tanto en hombro, pinzamientos que también le podemos llamar, bueno, acá se le llama síndrome subabdominal o pinzamiento o impeachment, ¿ya? Pero en la cadera igual tenemos pinzamientos femoroacetabulares. ¿Qué significa eso? Que el acetábulo tanto contractar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, producto de este síndrome, va a comprometer el hueso coxal. ¿Sí? Y va a desprender una punta del hueso coxal o va a hacer una fisura del hueso coxal. Y esos son los síndromes de pinzamientos femoroacetabulares tipo CAM o tipo AMBI. ¿Lo habían escuchado? ¿No? Sí. El profe se lo ha pasado, ¿no? Ya, bueno.
En realidad, entonces, finalmente, ¿por qué se produce esa patología? Bueno, no se produce porque sí, se produce por este desorden, por este síndrome, por esta alteración. Entonces, deslizamiento femoral anterior. ¿Qué van a hacer finalmente los que van a estar acortados? Si ya sabemos que glúteos van a estar débiles, ¿ya? Entonces no van a poder sostener esa traslación hacia el anterior y ese golpeteo que va a hacer la cabeza en el coxal. ¿Quiénes van a ser entonces los que van a estar débiles? O sea, cortos, acortados, para poder hacer eso. ¿Ah? Los flexores de cadera. Los flexores de cadera. ¿Y quién es el principal flexor? Psoas. Un psoas corto vamos a tener. Sumamente corto. Por tanto, el psoas va a estar tirándose adentro hacia cualquier movimiento, sobre todo de flexiones, y va a empezar a hacer esta lesión. Ahora, los glúteos, que son su contraparte, no van a poder sostener esta acción, por lo tanto, esos glúteos débiles también van a propiciar que se dé ese síndrome. ¿Ya? Profe, ¿y los aductores no estarían? También los aductores, sí. Ahora iba a preguntarle eso. No es el único. Los aductores también, sobre todo el aductor magno o mayor, van a estar tirando y van a estar generando esta patología. Van a estar cortos. ¿Sí? Y tenemos el síndrome de rotación de cadera. ¿Ya? El síndrome de rotación es cuando la alineación persistente en la rotación medial se pierde. ¿Ya? Síndrome que por lo general se dan menos que el síndrome de deslizamiento anterior. Después tenemos los de rodillas, que son síndrome de hiperextensión y dominancia abrumadora del cuádriceps. Son típicos síndromes que generan patela alta. ¿Qué significa patela alta? Que la patela, producto del acortamiento del tendón cuadricipital, por el acortamiento del cuádriceps en general, van a mantener la patela arriba. ¿Ya? Y al no bajar la patela hacia la trópea femoral, no va a ser una especie de bisagra. Recuerden que la patela es un sesamoideo que para lo que está es para la congruencia articular en esta superficie, en estas dos superficies. Entonces, al no generar congruencia, va a doler. Y duele hacia el anterior. ¿Sí? Y por lo general, estas personas cuando van de una flexión hacia una extensión, generan mucho dolor y no pueden llegar a hiperextensiones, producto del dolor. Y también tienen inestabilidades. ¿Ya? Como el cuádriceps está muy corto, en general, ¿qué le va a hacer su contrapartida que va a estar largo? Los isquiotibiales, ¿cierto? Entonces ahí se va a formar una dependencia de que los isquiotibiales no pueden sostener esta acción del cuádriceps y finalmente van a ceder. Y el cuádriceps se va a cortar y va a generar esta patela alta producto de su inserción con el tendón cuadricipital. ¿Qué más está largo también? Pasivo, el tendón patelar, va a estar largo. ¿Ya? Recuerden que este es el tendón patelar. ¿Sí? Y también va a ser una patología que, no sé, hoy en día no sé si le siguen llamando así, se llama condromalacia, ¿ya? Que es cuando la patela se lateraliza producto de un vasto más acortado o más sobreactivado que el otro. ¿Sí? El vasto lateral más sobreactivo que el vasto medial. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el modelo. ¿En qué se producen estas lesiones? Probablemente en sujetos que generan mucha extensión de rodillas y que esa extensión de rodillas genera mucha dominancia del cuádriceps sobre los isquiotibiales. Personas jóvenes que probablemente vayan mucho al gimnasio, que no hagan muchos femorales y hagan mucho cuádriceps, hagan mucha fuerza de cuádriceps. ¿Ya? Se produce un desbalance. ¿Cómo el balance muscular entre cuádriceps y isquiotibial? El balance le llamamos, por ejemplo, la fuerza neta que podemos hacer entre los dos. Si la fuerza neta es 100, de esos 100 kilos que yo puedo movilizar, ¿sí? En una acción, una prensa, por ejemplo, de cuádriceps, de esos 100 kilos yo movilicé o me ayudó, me aportó 60% del cuádriceps, 40% del isquiotibial. ¿Cuándo le llamamos que se pierde esa congruencia? ¿Ya? O ese equilibrio, cuando el cuádriceps genera el 70, el 80, el 90% de esa fuerza y tenemos poca fuerza isquiotibial. ¿Sí? Ahí se genera un cuádriceps muy sobreactivado y muy corto, mucha fuerza dominante.
¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Me ayuda? Y por último tenemos la de tobillo, ¿sí? La cadena descendente de tobillo, que es síndrome talocrural, se llama así síndrome talocrural, es por pronación excesiva y limitación hacia la dorsiflexión. Recuerden que el pie pronado es pie hacia adentro, pie supinado hacia afuera. Este es típico cuando tenemos el arco caído, cuando tenemos un pie plano. ¿Ya? Efectos, ¿quiénes afectan, no es cierto? ¿O quiénes son los que efecto dominó? Las cadenas hacia arriba de la rodilla. Bueno, en general, cuando se produce el desorden en el pie, ¿quién es el que pierde fuerza y se alarga y propicia que se caiga el arco plantar? El tibial posterior. Tibial posterior, ¿cierto? Tibial posterior. ¿Quién ayuda a eso? Al tibial posterior para que se propicie esto. El tibial anterior. El tibial anterior. El tibial anterior ya. ¿Y cómo va a estar el tibial anterior? ¿Cómo va a estar el tibial anterior? Se va a estar alargado también. No. Acuérdense que es su contraparte. Claro. Si uno está alargado, y el Tibial. tibial posterior está alargado, el tibial anterior va a estar acortado. Típico signo que el tibial está muy hiperalgésico al tocarlo y tienes, como sale ahí, limitación hacia la dorsiflexión. ¿Por qué? Porque cuando está cortado la mantiene en dorsiflexión y no deja hacer una dorsiflexión. ¿Ya? Pero, ¿qué les va a ayudar a que se caiga el arco plantar? Aparte, ¿no es cierto?, del alargamiento del tibial posterior, el core del pie. ¿Han escuchado hablar del core del pie? Que son los músculos lumbricales, ¿ya? El plantar cuadrado, el aductor del dedo gordo o del ortejo mayor, el aductor del meñique, o perdón, no meñique, del dedo corto o dedo quinto del dedo del pie. ¿Y qué más? La fascia plantar, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Pues ahí están. Lumbricales, plantar delgado, el abductor, ¿ya?, del dedo gordo o primer ortejo, el aductor del quinto dedo y la fascia plantar. ¿Sí? Entonces esos músculos colapsan, están colapsados producto de esta falta de tono del tibial posterior, y que el tibial posterior al final, cuando está con tono, levanta el arco por su tendón, levanta el arco. Entonces al estar largo, no está ese levantamiento del arco a través de su tendón, y estos músculos colapsan porque son tan pequeños que la fuerza de nuestro peso lo hace colapsar y se genera este pie plano. Entonces, finalmente, claro, las personas llegan con el pie plano, pero hay todo un desorden musculoesquelético. ¿Sí? Músculos alargados, músculos acortados, por ejemplo, el tibial está acortado. ¿Sí? Los gastrocnemios, ¿cómo van a estar? Con el sóleo, que tienen una función bastante importante, porque el gastrocnemio con el sóleo son una especie de bomba, ¿sí?, para el paquete vascular inferior. Entonces, entre ellos son como una especie de corazón para que fluya la sangre y suba hacia los pulmones y se haga la regeneración de la sangre desoxigenada a una sangre oxigenada. Entonces, si está fallando los gastrocnemios con el sóleo, o sea, el trisepsural, ¿cómo va a estar entonces el edema hacia el inferior? Vamos a tener personas también con edema. ¿Por qué? Porque no está fallando el trisepsural. Si ahí tenemos más signos de estas personas. Personas con edema en los pies, que se le hinchan mucho los pies, personas que se le cae el arco plantar. ¿Por qué? Porque tienen el tibial posterior, ¿no es cierto?, alargado, colapsado, el core del pie, estos 5 músculos, ¿no es cierto? ¿Ya? Músculos cortos, como el tibial anterior, músculos sobreactivados como el trisepsural, y ahí se forma toda una bola de nieve, como decían antes compañeros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, no? ¿O no me van siguiendo? No estoy hablando chino. O es la hora. Ya estamos terminando. ¿Dudas? Por eso los síndromes no son fáciles de entender, pero cuando uno los va entendiendo, uno va comprendiendo las situaciones y cómo van llegando los pacientes. Entonces, cuando ustedes lleguen, ¿no es cierto?, y si entienden esto, van a
van a comprender mejor las situaciones que está viviendo el paciente y las van a razonar mejor. Entonces, finalmente ustedes después que van a hacer, su planificación va a salir mucho mejor y va a salir muy rápido, porque ustedes ya van a pensar rápidamente, si está el tibial posterior, si está el acromion caído, ya, ¿qué está pasando? ¿Es estructural o funcional? Bueno, es funcional, ya. ¿Qué pasa con el tibial posterior? Bueno, va a estar alargado, lo más probable, ¿sí? ¿Qué pasa con el core del pie? Bueno, va a estar colapsado, ¿sí? ¿Qué pasa con el tibial anterior? Va a estar acostado, y así van pensando. Y se hace más fácil el tratamiento, porque los músculos que están alargados, tengo que llevarlo a un tono, ¿no es cierto?, de flexibilidad. Los músculos que están acostados, tengo que llevarlo a un tono de flexibilidad, ¿cierto? Los músculos que están débiles, tengo que fortalecerlos. Los músculos que están sobreactivados, tengo que bajar su timing neuromuscular, ¿para qué? Para que vuelvan a su ritmo. Y así. Y así se va planificando, y así se va generando el razonamiento. Entonces, finalmente, igual, el ejercicio terapéutico es bastante fundamental. O sea, el razonamiento, perdón, es bastante fundamental para que nosotros podamos hacer bien el ejercicio terapéutico. Si nosotros no razonamos, no entendemos las cosas que están pasando internamente, en las estructuras, nunca vamos a poder generar un buen ejercicio terapéutico. Tenemos que razonar primero, y una vez que razonemos, hacemos un ejercicio terapéutico adecuado para la persona. Y no hacemos algo por hacer. ¿Se entiende, no? Ya chicos, estamos terminando. El plan de ataque finalmente, la reeducación, ojo, no es solamente llevar pesas al cuerpo, ¿cierto? Y generar acciones, ¿cierto?, con grandes cargas, sino que está basada en la dirección del movimiento, o sea, la que perdí, es la que yo tengo que restablecer. Si la extensión duele, la intervención limita o corrige el movimiento en esa dirección. Atacamos la dirección culpable, ¿sí? O sea, tenemos que atacar la dirección que está, en este caso, comprometiendo al movimiento. Esa es la que tenemos que atacar. Control neuromuscular. No es solo mover la articulación, es reentrenar el aprendizaje motor para optimizar el movimiento fino y evitar el estrés mecánico. O sea, tenemos que reentrenar el aprendizaje motor. Y ese reentrenamiento de ese aprendizaje motor se llama recorticalización. Tenemos que volver a corticalizar ese esquema perdido, ese fotograma perdido. ¿Sí? Tenemos que volver a enseñarle al paciente, de acuerdo a los hitos y a las bases del aprendizaje motor, cómo debe ser este movimiento. ¿Ya? Y por último, instrucción al paciente. El paciente debe reconocer y neutralizar sus malas posturas y movimientos repetitivos en su vida diaria, detener el microtrauma en casa. O sea, decirle al paciente que probablemente sus alteraciones, sus dolores, no vienen porque duele porque sí, sino que probablemente esté haciendo cosas malas o cosas aberrantes en la casa, o sea, alteraciones del movimiento. Y ahí es fundamental, chiquillos, tener la red de apoyo de la persona, preguntar, ¿no es cierto? Porque muchas veces la persona, entre comillas, no te va a decir 100% la verdad, pues no quedar mal. Y ahí nosotros tenemos que preguntarle con la persona que venga, o también podemos pedirle que nos haga un video para que después nosotros veamos cuáles son las posturas que hace. Si la persona dice, no, es que yo trabajo mucho en computador, porque estoy estudiando y tengo que estar haciendo informes mucho. Bueno, trata un día, ¿no es cierto?, de grabarte, que no te des cuenta, y después vemos el video cuando vengas de nuevo a la terapia. Entonces, ver un poco para cambiar, en este caso, las condicionantes externas que nos afectan a este paciente, porque obviamente si va la persona a la terapia 1 hora, 2 horas, que es lo habitual, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, quizás 3 veces a la semana, pero ¿qué pasa en todas las otras horas? O sea, si nosotros rehabilitamos en 1 hora a la persona y no le damos tarea para la casa y no pensamos en cómo lo estará haciendo en sus otras situaciones, finalmente la persona quizás en la terapia lo haga súper bien, pero después llega a su casa, llegue a, no sé, a X parte y de nuevo va a hacer mal y al final nunca vamos a salir bien de esa situación. Entonces, la rehabilitación hoy en día, chiquillos, no es solamente lo que se hace en la consulta, lo que se hace en el box, lo que se hace en el centro kinésico, sino que es lo que se hace en el entorno para la persona, ¿sí? Lo que se hace en el diario vivir.
Y hoy día damos mucho lo que es tareas para la casa, videos, ¿sí? Hacemos muchos videos, hacemos mucha educación, mucha educación. Muchas veces las terapias son de educación más que de estar haciendo un tema, ¿no es cierto?, para recuperar la fuerza. Educación al paciente, corrección del paciente. Esto es, mira, te sientas así, esto es malo porque mira, te grabamos, ¿no es cierto?, y mira cómo te sientas. Tienes que corregirlo, hazlo así, así, así. Repetición, que vuelva a hacerlo, practícalo en la casa, etcétera, etcétera. El crossover, Sarman más apta, es la estructura más el contenido es igual el kinesiólogo eficiente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que seguir la estructura de la apta desde el examen, ¿no es cierto?, hasta la rehabilitación. Tenemos que seguir los síndromes kinésicos de Sarman para poder generar una buena orientación a nuestra terapia y finalmente si mezclamos estas dos cosas, ¿no es cierto?, un buen protocolo, un buen razonamiento, vamos a tener una buena rehabilitación. ¿Ya? Entonces, un buen protocolo es finalmente, o sea, una mejora del sujeto, ¿sí? Es un buen protocolo, finalmente es una buena rehabilitación. ¿Ya? Eso es lo que conlleva una rehabilitación actualmente. El control de la calidad, bueno, para esto también tenemos que ver qué dice la evidencia, ¿sí? No es hacer por hacer. Y muchas veces tenemos un buen protocolo, tenemos los conocimientos, razonamiento, nos falta quizá una lista. ¿Qué dice la evidencia? Para tratar de hacer ejercicios que realmente ya estén, ¿no es cierto?, estudiados y que realmente funcionen. Entonces ahí metimos la evidencia, ¿ya? La metodología basada en evidencia, que es el conocimiento tácito de las habilidades técnicas desarrolladas, ¿no es cierto? Ese es acá está. Que es los estudios científicos que han investigado desde tiempos antiguos hasta los actuales. Recuerden que la evidencia cada vez está siendo más rigurosa y cada vez salen nuevos métodos, cada vez sale nueva información. Por lo tanto, tienen que ir actualizándose cada vez, ¿no es cierto?, más y más. Si nosotros mezclamos la evidencia, nuestra experiencia y las condiciones del paciente, vamos a tener buena resolución. ¿Sí? Vamos a tener una muy buena rehabilitación. Decisiones clínicas óptimas, no inventamos cosas porque sí, equilibramos la ciencia, el arte, la empatía. Ojo, también la empatía es bastante importante para la rehabilitación. Hoy en día, si nosotros tenemos un buen protocolo, el crossover, si nosotros tenemos el APTA, un buen protocolo, tenemos un buen razonamiento, excelente, ¿somos el mejor kinesiólogo? No, porque falta la otra parte del kinesiólogo, ¿sí? Las habilidades blandas, ¿ya? La empatía, el colocarse en la posición del otro, el generar, ¿no es cierto?, un pensamiento en base a su concepto biopsicosocial, ¿ya? Tenemos que también ser, desde ese punto de vista, buenos kinesiólogos, ¿sí? Empáticos, susceptibles al dolor ajeno, ¿sí? Ponernos en la perspectiva de la otra persona y tratar de buscar soluciones en conjunto. Y cuando ya pasa eso, tenemos un caso cerrado, ¿sí? Tenemos un buen kinesiólogo, ¿ya? Tenemos una buena praxis que vamos a realizar. El objetivo final no es solo quitar el dolor, es optimizar la función, es maximizar la participación y es generar, ¿no es cierto?, una mejor calidad de vida en la persona. ¿Ya? Ahí les hice un video que también se lo subí al Drive y este video es un repaso de esto. ¿Qué tal? ¿Ya? Un video de repaso de esto. Ahí ustedes lo ven. Está en el Drive. ¿Qué tal? También le subí esta clase y bueno, también tienen la lectura del libro que hemos estado trabajando todo el semestre por si alguien quiere, ¿no es cierto?, profundizar más. ¿Ya? Tienen los videos, la lectura, las clases. Le voy a hacer un podcast igual, un audio, un podcast y ahí van a tener todo para la prueba. Bueno, nos queda la próxima clase que vamos a ver puro ejercicio terapéutico con este razonamiento. Obviamente fue una hora
no podemos explayar más, yo podría estar hablando todo un semestre de razonamiento, pero ustedes ya van a tener razonamiento creo que en el otro semestre o el otro año, para que estén todo el semestre hablando de esto, pero en estos conceptos yo quiero que saquen lo más primordial, ¿sí? Lo más medular. Y para la otra semana, estos mismos conceptos, vamos a meterle ejercicio terapéutico, qué podemos hacer para hombro, para rodilla, con estas circunstancias, con estos síndromes kinésicos, y con eso terminamos. Y la prueba es el 10. El 10. ¿Ya? ¿Qué entra? Esto, bueno, las dos clases de la unidad 6, la clase pasada y esta, y la próxima clase que es el próximo viernes. ¿Ya? Que es ejercicio terapéutico en el. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, el martes, el lunes, bueno, feriado, el martes vamos a hacer, chiquillos, para los dos grupos, ahí sí que lo puedo poner inscribir. Yo les dije cuál era el grupo de lunes, pero lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer un consolidado ya de la simulación. Y ahí pueden ver los dos grupos, el martes. También les voy a dar la prueba para que la revisen. La nota se la voy a subir entre hoy día y mañana, pero les voy a dar la prueba para que la revisen el martes. Y el lunes vamos a hacer una presimulación, porque ya esta semana que viene a la otra es la simulación clínica con pacientes reales. ¿Ya? Eso. ¿Dudas?